Esta chica que estaba acá me manda un mensaje en la mañana, la ungida, y el mensaje decía algo así. Y ella, para que mande un mensaje, eso es más extraño. Es muy raro que esta mujer mande un mensaje. Dios me dice que te diga que te amo. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y que ellos tres te harán justicia. Y que ellos castigarán a los blasfemos que han blasfemado contra su santo nombre. Ese mismo día le dije yo a Elías, hoy Dios me dice que me va a hacer justicia. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? Que lo que se ha hablado ha sido la verdad de Dios. La palabra profética que ha venido de Dios. Y esa tarde, cuando oí la noticia, caí de rodillas y adoré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Usted sabe que es llorar. Y lloré. Y yo le daba tantas gracias al Padre, hermano, porque han sido años y años de guerra. Y yo le quiero invitar en este momento a que usted se siente, escúcheme, para que sigamos. Y él me dice, es mi justicia que salga todo a la luz. Porque esto no comenzó ahorita, esto comenzó muchos años atrás. Años. De años, pero esto es necesario que salga a la luz. Cuando el Señor nos inquieta a 5 personas y nos dice que simbólicamente vamos a ser águilas, y llama a estas personas para estar conmigo, 4 personas más, y estábamos allí. 5 personas que nos reuníamos a orar, a interceder. Yo pertenecía a una iglesia. Y durante ese tiempo, el Señor comienza, antes de eso, había ido, y es necesario que lo hable, para que usted entienda y ya no juzgue. Porque no hay peor cosa que juzgar. Y el Señor nos lleva a Caracas y nos lleva a un congreso donde está Cindy Jacobs, que Dios la utilizaba poderosamente en esos tiempos y la sigue utilizando en el área de la guerra espiritual territorial. Durante años Dios me había usado para ministrar liberación a persona por persona, comunidad cristiana Amor de Dios. Y eran uno tras otro y uno tras otro. Y allí salieron pecados terribles que había dentro de la iglesia. Y después que vengo de Caracas y el Señor permite que a través de Cindy Jacobs el Señor hable y diga que está llamando a unas mujeres a tiempo completo y yo no quería pasar, yo paso. Y el Señor me decía, yo te capacito hoy para lo que tienes que hacer. Yo no sabía nada de guerra espiritual, no sabía nada de guerra territorial, no sabía nada, absolutamente nada. Lo único que sé es que el Señor me dijo, pasa. Y yo decía, no, yo he estudiado demasiado para ganar plata y para tener un cargo en un hospital. ¿Cómo me vas a hacer esto, Dios, por favor? ¿Cómo se te ocurre? Pasa. Y ahí estaba yo pasando. Tiempo completo, dueño de mi vida, Dios, para hacer su voluntad. Luego regresamos y Dios trae a estas personas y constituimos un pequeño grupo de 5. Y el Señor nos da un nombre muy interesante, los pentagonales, porque éramos 5 ministerios trabajando para un propósito. Y recuerdo que en ese tiempo nos reuníamos a orar y orar y orar y orar. Nuestro deleite era orar, reunirnos juntos y orar.
No había iglesia, no había absolutamente más nada, era una líder de la zona de Pueblo Nuevo, allí teníamos grupo, etcétera, pero esto era lo que Dios iba formando. Y un pastor, amigo nuestro, le fascinaba venir a reunirse con nosotros en la 59 para orar. Que el Señor le bendiga en esta hora. Y este pastor se gozaba con nosotros en la oración. Y entonces, y su esposa, compartíamos, etcétera. Y comienza Dios a hablarme. Y el Señor, una noche, es que tengo que hablarlo porque es que si no se habla, esto necesita ser grabado y publicado. Y una noche, el Señor, durante toda la zona oeste de Barquisimeto, muchos pastores, y literalmente me hago responsable de lo que voy a hablar, era impresionante cómo caían en puros adulterios. Pastores que eran graduados de allá, de las asambleas de Dios, del Instituto Bíblico. Y eran pastores que caían en adulterio y había unos escándalos terribles. Yo estoy hablando de hace 20 años atrás, cuando usted a lo mejor ni soñaba ser cristiano. Y el Señor entonces, Dios nos muestra que había algo territorial que dañaba a los pastores de la zona oeste. Así que nosotros fuimos y el Señor nos llevó al cementerio del centro. Y allí había una estatua de un viejito con dinero y plata. Y el Señor me decía, aquí es donde hacen las brujerías y para ir contra los pastores de la zona oeste. Así que en ese tiempo reunimos a un grupo de pastores y nos reunimos en la iglesia COE con José Rea y muchísimos pastores estuvimos allí para ir y romper lo que había en el cementerio en contra de los pastores de la zona oeste. Así comenzó toda esta locura. En ese tiempo, escúcheme, cuando nosotros vamos delante de esa imagen en ese cementerio, una intercesora dice, pero si ese es mi abuelo. Y yo dije, santo Jehová, se armó una. Y me dice, es que no, él era un hombre de mucho dinero, pero él era un hombre pervertido. La imagen salía con una bolsita y plata. Y él decía, él cargaba esa bolsita y compraba a las niñas y las criaba para hacerlas su mujer. Y era un hombre pervertido. Y estaban utilizando esa imagen, eso que estaba allí, para ir y golpear a los pastores de la zona oeste hace 20 años. Así que el Señor permitió derribar esto y luego vimos cuando un ángel de Dios y varias personas que estábamos allí lo vieron, vinieron ángeles poderosos, inmensos y poderosos ángeles y golpearon el demonio que estaba allí operando y la zona oeste fue libre. Después el Padre nos ministra y nos dice que hay que ir y liberar el Tocuyo como madre de Venezuela. Cuando vamos a esto, ya Juvencio Galué, que hoy está en Estados Unidos, estaba en lo mismo de nosotros, con un equipo de guerra espiritual. Dios lo había llevado al Tocuyo igual porque el Tocuyo era madre de Venezuela. Fue la primera ciudad fundada en Venezuela. Así que el Señor, nosotros fuimos, se hizo un mapeo espiritual y Dios nos mostró todos los lugares que teníamos que ir. En ese tiempo tuvimos dificultad porque la iglesia que estaba en el Tocuyo, la iglesia madura, esa iglesia, el pastor se iba de vacaciones y nos dijo que nosotros guerreáramos, que ahí quedaba la iglesia, pero que él se iba de vacaciones. Y el Señor me dijo, así no se hace. Y yo sencillamente me devolví a Barquisimeto y luego comencé a tener una visión que se me repetía. Yo veía a una mujer, pelo castaño claro, con un manto marrón, y la mujer lloraba de rodillas. Y yo le digo, Señor, ¿qué es eso? Y me dice, ese es el Tocuyo que llora por su libertad. Entonces dijimos en ese momento, busquemos otro pastor que quiera acompañarnos a la guerra, porque era necesario que un pastor del Tocuyo, en ese tiempo, pues, era necesario entregarles el territorio a nivel espiritual. Ellos tenían que hacerse responsables
del territorio espiritual. En ese tiempo llegamos a una casa donde me invitaron, que era una pastora. Cuando la pastora sale de la misma de la visión, le cuento la visión y esta mujer cae llorando. Inmediatamente se llama a una vigilia y eran puros niños espirituales. Con esos niños espirituales pasamos toda una vigilia. ¿Usted sabe dónde hay niños espirituales? Cuando vamos a orar y todo el mundo ora, grita, patalea y nadie se pone de acuerdo y no hay unidad. Ahí sabemos que hay niños espirituales. Todo el mundo ora en lengua y nadie ora por un solo objetivo, sino todo el mundo orando: Señor, bendice a mi mamá, bendice a mi papá, bendice a mi abuelo. Ya va, es una locura. Entonces el Señor nos ministró, escuche, y luego nos fuimos, y esto lo estoy dando como testimonio, y por eso el Señor me ha permitido darlo, y desde esta mañana estoy con esta inquietud. Cuando nosotros fuimos a hacer esa vigilia a las 6 de la mañana, fuimos a todos los lugares del Tocuyo, y en la entrada del Tocuyo hay la imagen de un Buda en una gasolinera. Esta era una de las imágenes que había que romperlas. Y quiero decirles que se hizo toda la guerra. A la semana siguiente vino un inmenso camión y se llevó el Buda en toda la entrada del Tocuyo. Pero nosotros sabíamos que espiritualmente ya había sido derribado. Y el Señor me ministró y me dijo: hija, si tú vas y me obedeces y destruyes la cubierta terrible de tiniebla que hay en el Tocuyo, todo lo que tú me pidas yo te lo daré. Y eso me lo dio a mí el Señor. No sabíamos nada de guerra, no sabíamos de espadas, no sabíamos de unciones, no sabíamos de dimensiones, no sabíamos de nombre, no sabíamos de nada. Durante 20 años fue un proceso para aprender qué era una espada, qué era una vestidura, qué era una dimensión, qué era un demonio, cuáles eran los nombres, cuáles eran las dimensiones, cómo operaba su simbología, etcétera, etcétera. Eso fue un trabajo de años. De años. No efervescente, aquí está la pastillita y ya está listo, y brotó el guerrero. Años de experiencia, años de trabajo, años de vigilia. Luego el Señor nos dice que fuéramos hacia Kibor, y ahorita sí responsablemente voy a hablar porque esto va a la luz. Y el Señor nos mostraba que un señor llamado El Tornillo, en Kibor, dueño del Tunal, él había hecho un pacto satánico. Y el dinero era aglomerado para ellos y el dinero a los cristianos no llegaba. Así que en una noche fuimos a Kibor a romper este pacto. Así que esa empresa se vino, se dividieron, etcétera, etcétera. Y se rompió el pacto. Y el famoso Buda que le daba, o el demonio, el gobernador que le daba el dinero, se vino abajo. Jehová lo consumió. Ven. Y el Señor me decía que esto era necesario para que a los cristianos pudiéramos levantarnos financieramente. Porque habían pactos donde el dinero era para gente impía que habían hecho pactos. Después el Señor nos lleva hacia la zona de Cuara, donde, si usted no sabe, en Cuara para que lluevan van y le rezan a una muerta que está allá, que era una loca que la descuartizaron y se la comieron los perros y la lamieron, etcétera, etcétera, en aquellos tiempos de unos alemanes que construyeron Cuara. Y el Señor nos mandó a que viéramos toda la situación de Cuara, cómo se formó Cuara, qué fue lo que se hizo con Cuara. Así que un día el Señor llegó y nos ministró. Yo andaba, por cierto, con un pastor amigo más el equipo que le estoy diciendo. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, el Señor me ministró y me dijo que me metiera a la biblioteca. Entonces me echaron el cuento, pero eso está metido en una montaña, o sea, tú no llegas directamente. Y el Señor llegó y me ministró, y yo le dije a la chica: por favor, yo también quiero ir a adorarla. Yo también quiero ir a conocerla, yo también quiero ir a pedirle: llévame. Así que ella, lamentablemente, era la manera de que ella nos llevara a ese lugar. Porque de otra manera no nos iban a llevar, porque ellos tienen eso como escondido, eso guardado, para que la gente normal no llegue. Así que ella nos esperó a las 6 de la tarde y agarramos montaña para adentro y brincamos cercas y
cercas y cercas y cercas, y yo, wow, y eran cercas y más cercas, y para adentro hasta que llegamos al lugar. Entonces yo le dije, por favor, espérame aquí, porque yo no quiero que nadie escuche lo que yo voy a pedir. Así que con el grupo, ella se quedó por allí, respetó, la bibliotecaria, por cierto, Dios la bendiga. Así que nosotros llegamos, escuche, para nosotros era una aventura de gloria. Era algo especial, usted no tiene idea de lo que eso significa. A nivel espiritual, es verdad, hay guerra, pero hay gozo de saber que Dios está destronando algo. Amén. Es algo que usted tendría que sentirlo, vivirlo para que se enamorara de eso. Eso salir y derribar cosas a la calle o a lugares específicos, eso causa, mire, algo impresionante. Así que llegamos a ese lugar, vimos la cosa, el Señor reprenda al diablo. Todo el tiempo el Señor me mandaba derribar el aceite. Derribamos el aceite y el Señor me dijo, hija, declara mi fuego y no volteen, váyanse. Y luego un hijo de un pastor que nos acompañaba dice, ha habido una explosión, sentimos la unción, todo eso fue consumido. Habían demonios que ellos manejaban el área climática, hacían llover cuando venían a hacerles una fiesta a ellos, a la que se habían muerto. ¿Qué le parece? Y el Señor nos saca. Y después entonces el Señor, escuche, una noche a las 2 de la madrugada el Espíritu Santo me despierta. En ese tiempo estaba el señor Hugo Chávez Frías, Irene Say y Salas Romer, lanzándose a las elecciones como candidatos presidenciales. Yo cuando veía a Chávez sentía que el estómago se me revolvía y el alma se me retorcía. Le estoy hablando de corazón, la verdad. Sentí una cosa tan horrible. Yo sé que ahorita están ahí fastidiando algunos seres, pero olvídese de eso, la presencia de Dios es una gloria. Amén. Y entonces resulta que esa madrugada el Señor me da una visión y el Señor me dice, hija, Salas Romer ha vendido su alma al diablo para ganar la presidencia y yo no lo voy a permitir. Y yo le digo, Señor, ¿cuál debe ganar? Y me dice, o es Hugo Chávez Frías o es Irene Say, pero este no, me dice el Señor. Ok. Solo recibí a las 2 de la madrugada cuando ellos eran candidatos. Escuche, cómo se rige cómo Dios obra a través de sus intercesores. Así que el Señor, cuando al día siguiente yo llego a la iglesia, viene nuestro hermano, uno de los líderes de la iglesia, y dice, venimos de Valencia, Carabobo. Y yo digo, ¿qué pasó? El Señor nos llevó para allá, hay una finca de Salas Romer donde están haciendo actos satánicos y ya la iglesia evangélica de Valencia está orando en contra de eso. Y yo no lo sabía, pero Dios me lo dijo esa noche. Y yo, bueno, ok. Entonces el padre me dice, hija, vas a tener que ir a Sorte. A Sorte. Y en Sortes hay un demonio que está gobernando espiritualmente Venezuela. Y ese demonio es el que está colocando a los presidentes en Venezuela y yo no lo voy a seguir permitiendo. Entonces, reunimos un autobús full de pastores con líderes. Y un día, teniendo el nombre de aquel demonio, nos fuimos a Sorte. Llegamos muy temprano. Un grupo de pastores se fueron con vino y sal al agua para romper los pactos. Y nosotros le dijimos, nosotros nos encargamos del gobernador que está aquí sobre Sorte. Mi orden era darle 7 vueltas al altar mayor y derramar un aceite sobre la imagen de María Leonza. Esa era mi orden. Yo lo único que aprendí en la guerra es que yo obedezco y Dios hace. Yo obedezco y Dios hace. Yo sé que yo humanamente no puedo, pero por la obediencia Jehová lo hace. Es lo que yo aprendí durante años. Así que en ese tiempo, cuando llegamos allá, mataron a un brujo a las 5 de la mañana y estaban todos los brujos
No quedó uno en la montaña. Y nosotros teníamos que derribar el aceite y darle 7 vueltas. Los otros pastores arreglaron su rollo yéndose para el río a revocar los pastos. Y a nosotros nos quedó el poco de brujo que no nos descubriera. Así que yo miro a aquel hermano, un italiano en ese tiempo con nosotros, y le dije al italiano, aquí no nos queda más que hacernos los borrachos. Y como borrachos vamos a dar las 7 vueltas en medio de todos los brujos. Y hermano, yo lo abracé, él me abrazó y empezamos. Y nos íbamos para los lados haciéndonos que estábamos borrachos. Y todos los brujos nos miraban, fumando sus tabacos. Y nos miraban. Y nosotros así también los mirábamos. 7 vueltas, usted no tiene idea, pero eso es fuerte, ¿oyó? El Señor me dijo, yo los voy a ellos a cegar y no los van a reconocer y no van a saber quiénes son ustedes. Así que cuando terminamos las 7 vueltas, estaba el primer guardián allí. Y cuando voy a derrimar el aceite, él se me atraviesa. Y el Señor me dice, hija, retírate. Yo te llevaré donde está realmente. Y yo me retiro con mi pote de aceite para otro lado. Las armas del cristiano, el aceite. No es ni la pistola, ni la bayoneta, el pote de aceite. Amén, hermano. Esas son nuestras armas, aleluya, la Biblia y el aceite. Escuchen, humanamente. Y llegamos, y fue el autobús y nos metimos más adentro y conseguimos una imagen inmensa de ella. Y el Señor me dice, ahí está, hija, te lo entrego. Y agarré ese aceite y desatamos el juicio de Jehová. Y un día el Padre llegó y me dijo, cuando veníamos de regreso, porque eso se alborotó la demoniera en la vida. Y el Señor llegó y me ministró y me dijo, hija, nunca digas que tú fuiste, yo fui el que fui. Porque hay que ver atravesársele a tanto brujo, hermano, eran demasiados alrededor de ese altar. Así que nos regresamos y seguimos y seguimos. Entonces teníamos que desenmascarar, o el Señor tenía que desenmascarar quién era Salas Romer. Y esa mañana el Señor agarró al intercesor, a ese italiano. Y el italiano de repente estamos orando y comienza a llorar y a llorar. Señor, te pido, desenmascara a Salas Romer. Dios bendiga. Señor, y era llorar y llorar y llorar y llorar. Esa misma noche, escuche, fueron los famosos peñonazos de Peña. Esa misma noche, Salas Romer botó la bola en el programa de televisión y hasta ahí llegó su campaña. Porque perdió la cabeza, se peleó con Alfredo Peña, que se llama él, ¿verdad? Y eso fue un desastre, hasta ahí llegó él. ¿Está escuchando? Pero ¿qué pasó en la mañana? Se oró. Bueno, ¿quieren seguir escuchando hasta los tiempos de hoy? Amén. Eso pasa tiempo, hermano, y pasa el tiempo. Entonces, a todas esas, en la medida que nos metemos directo con las tinieblas, olvídelo. Ya no éramos tan amados, empezaron a murmurarnos. Ellos tienen una habitación donde idolatran a no se sabe quién. Y era una habitación sola donde los 5 nos reuníamos y no teníamos nada. En esa habitación en la 59, porque era mi consultorio, y allí orábamos. Pero habían hermanas que como no las invitábamos a orar, a meterlas ahí, entonces empezaron a murmurar. Les voy a decir de lo que me acusaron en esa época, aleluya. Me acusaban de que yo ungía la camilla para que cuando se acostaran los enfermos se sanaran. De eso me acusaron. Ella tiene algo allá raro, se la pasa ungiendo la camilla y que para que los enfermos se sanen cuando se acuesten.
Me acusaron de que teníamos un cuarto que idolatrábamos y era un cuarto que tenía absoluta, pero nosotros eran de orarnos y nos postrábamos, donde llorábamos, donde derramábamos nuestro corazón delante de Dios para que Dios hiciera la voluntad de Él en Venezuela. Me acusaron de que nos metíamos en las casas para ministrar liberación y le botábamos a la gente los Winnie Pooh, los Mickey, los dragones, la Hello Kitty, el yo no sé qué y el yo no sé qué más, porque Dios nos dio lo que era la enseñanza de los anatemas. Y el Señor me ministró una palabra y me dijo, escúcheme, es que esto es largo y se extiende. ¿Cómo Dios? O sea, uno no sabía nada, era guiado por Dios sin saber, pero Dios lo guiaba. Nosotros hubo un tiempo en que éramos tan pila, escuchen, que el Señor me ministró y me dijo, hija, si tú haces todo lo que yo te pida que hagas, yo te voy a bendecir y te voy a dar finanzas. Amén, Señor, yo te creo. Así que en medio de las situaciones se nos ocurrió la buena idea en aquel tiempo vender juguetes. Y mi hijo Daniel le encantaban los juguetes. Pero los juguetes que yo tenía eran los famosos Power Rangers, el yo no sé qué y el yo no sé qué más. Y yo veía que mi hijo agarraba los juguetes y los tiraba por el balcón. Y yo me ponía muy brava porque el muchacho me botaba los juguetes. Y un día el muchacho, yo estaba allí y de repente lo fui a acostar y empezó a retorcerse y lo vi endemoniado. Y yo dije, no, esto está grave. ¿Qué pasó, Señor? Y el Señor me ministró y me dijo, anatema hay en tu casa. Le digo, Señor, ¿cuál es el anatema? Y Dios me mostró todos los juguetes. Agarré ese poco de juguete y se los quitó. Mis hijos se criaron sin juguetes, solo carritos. ¿Me escucharon? Porque está escrito, no lleves a tu casa anatema para que no seas anatema. Y en Apocalipsis, en el capítulo 19, dice que como los mercaderes del mundo se han enriquecido a través de la gran mercadería. Y dice, pueblo mío, salid de sus plagas y no seáis partícipes de ella. Y es impresionante cómo nosotros llevamos y compramos anatemas a nuestra casa. En ese tiempo el Señor nos permite, y yo comienzo a investigar y aparece el video de Josué Hirón, un evangelista a nivel internacional, donde este hombre hizo un estudio por 6 meses en Disney World, qué significaba cada película de Disney, qué significaba lo que las brujas pronunciaban, qué significaban todas y cada una de las cosas que estaban allí, y eso lo sacaban en juguetes, eso iba para las casas. Y él dice que cuando él le llevó las películas a su casa para que la vieran sus hijas, las hijas se enfermaron. Y él un día llorando le dice a Dios, Señor, ¿pero por qué mis hijas se enferman? Y le dijo, anatema hay en tu casa, y le mostró las películas de Disney. Así que fueron agarradas y botadas, y sus hijas inmediatamente se sanaron. ¿Usted quiere aprender hoy? Amén. Dios, esto no es la prédica, para que sepa. Le estoy dando un testimonio porque estaba tan gozosa hoy cuando yo llegué. Así que después nos llaman que había un niño de 6 años que agarró un cuchillo para matar a su familia de una iglesia cristiana. Y yo oré y el Señor me dijo, ve que mandara al italiano y buscara entre los juguetes. Había un Power Ranger negro y ese era el anatema donde venían los demonios para atacar al niño. Dicho y hecho, allá estaba, yo no sabía esa casa, allá estaba el Power Ranger, lo botaron y el niño se sanó. Después una señora que no nos conocía. La señora, el niño no salía de la Concepción, hospitalizado. Fuimos a su casa, tenía 2 habitaciones llenas de los famosos bebés, de los bebés esos que son pelones, que parece que tuvieran vida. Cuando nosotros llegamos ahí salimos vomitando, recogimos 4 bolsas de juguetes, de la demoniera que había en ese lugar. Y eso, se sanaron los niños, en lo que se sacó eso. Esa é my case.
quiero decirles algo de parte del Espíritu. El que no corrige a esa edad a los niños, los va a perder. Los va a perder. Si usted deja hacer a su hijo lo que usted quiere, lo va a perder. No lo va a aguantar, hermano. Y es una advertencia del Espíritu a ustedes. Seguimos con las guerras. Así que nos mandó a Caracas a ungir la imagen de María Leonza, que está a consagrarla para Dios, porque se vino un demonio terrible a nivel de internacional, y ese demonio vino y atacó a un varón de Dios que se llama Jesús Pérez, y ese hombre vino, él fue el primero que atacó en Caracas, lo atacó y hasta metieron preso a Jesús Pérez siendo inocente. ¿Usted cree que la guerra es guerra? La guerra es guerra, hermano. Yo lo cuento así, pero usted no sabe todo lo que sufrieron por eso. Y Jesús Pérez fue preso. Y yo le digo, Señor, ¿qué significa esto? Y me dice, hija, este demonio entró a Venezuela, se agarró de la imagen de María Leonza en Caracas, atacó a Jesús Pérez y ahora lo tienes aquí y está ubicado exactamente en el 7 rojo de aquí del estado Lara. Prostíbulo, conocido aquí en Barquisimeto. Así que el Señor agarró el ministerio y nos fuimos para la zona, ¿qué es esa zona? La zona de la vía de Pavia. Así que fuimos al 7 rojo. Esta que está aquí fue al 7 rojo, varón de Dios y varona de Dios. Y allí se ungió y se derramó el aceite sobre ese lugar para que ese lugar fuera cerrado. Se derribó el demonio que osó entrar, así que hubo que ir a Caracas a consagrar aquella imagen, que no la tocaran los demonios. ¿Y qué pasó con el 7 rojo al año, a los 2 años? 7 rojo cerrado. Es un estacionamiento municipal. Se murió la dueña. Bueno, ya, ahí no me voy a meter. Lo cierto, ¿ah? Los 4 sitios que había. Los 4, todo eso fue cerrado. 4 sitios de prostitución. Y tengo los testigos de que fuimos, por cierto. Y se hicieron las guerras. Y mientras más guerra espiritual nos metíamos, más nos amaban en la iglesia. Más nos miraban bien. Y más nos aborrecían. Y sabe una cosa, Dios me dijo, un día estaba escuchando un meeting de Chávez, y yo le digo, Señor, yo no lo soporto, y me dijo, hija, sopórtelo, porque es el que yo he escogido. Y tú vas a ayunar, y vas a vigilar, y vas a orar para que ese hombre llegue a la presidencia, porque con ese hombre yo voy a ejecutar mis juicios y decretos sobre esta Venezuela. Yo que sé, casi día casi que me da algo, cuando Dios me dijo que el escogido era Él. Así que todo el ministerio fue utilizado para orar, clamar, vigilar para que ese hombre llegara a la presidencia de la República. Yo no soy enemigo de gobiernos, yo hago la voluntad del Padre y tengo mi jefe. Y mi jefe a mí me dice que debo orar y que no debo orar. No lo hago humanamente. Yo no hago una oración humana, hermano. A mí me la tiene que inspirar el Espíritu Santo. ¿Qué debo pedir o qué debo hacer? No hago oración humana. Adoro, sí, pero oración no. Yo particularmente. Así que ganó Chávez. Yo recuerdo que en un mes hicimos 30 vigilias y empezamos a guerrear por Venezuela, y eran las guerras más increíbles que usted se haya podido pensar. Recuerdo una noche en una vigilia bajaban espadas y nosotros ni sabíamos que eran esas. Éramos muy inocentes, ¿verdad? Así que empezó Chávez, y el Señor ahora me ministró y me dijo, ahora comienza a orar por la parte tuya familiar. Pero esa es otra historia. Cómo el Señor trajo las finanzas. Igual con la guerra. Igual ministrando. Igual haciendo lo que teníamos que hacer. Luego, cuando a Chávez lo quitan y le dan aquel golpe, el Señor me dice a las 5 de la madrugada, yo me levanto
y me dicen, Chávez renunció, y oigo al Espíritu Santo que me dice, él no renunció, hija, eso es mentira. Quiero que hieras al pueblo de Venezuela para que el pueblo de Venezuela salga a las calles, proteste y lo pongan de nuevo en su lugar, porque solo yo lo quito, dijo Jehová. Yo lo puse, solo yo lo quito. Y no va a haber hombre ni fuerza humana que saque a ese hombre de la presidencia. Así que a las 5 de la mañana el Señor me mandó a ministrar al pueblo de Venezuela. ¿Cómo? Como Él me ha enseñado a mí a ministrar a través de los ángeles. Y el Señor me mandó a ministrar. En la mañana el pueblo se revolvió, se alborotó y fueron y lo pusieron de nuevo a la presidencia. Eso, tengo testigos como Dios lo desató a las 5 de la mañana ese día. Y luego venían los referendos. Y el Señor me decía, Él sigue y el ministerio lo sigue apoyando. Así que cuando había un referéndum, este ministerio estaba en oración, en oración, en oración, y ministrando al pueblo de Venezuela y viendo al pueblo de Venezuela para que votara por ese hombre. Y Dios usaba el ministerio, vigilábamos, ayunábamos, orábamos, gritábamos, todo lo que teníamos que hacer en el Espíritu. Y gritar en el sentido de llorarle delante de Dios, Señor, por favor, haz tu voluntad, Señor. Así que, hermano, hasta que el Padre vino y me habló y me dijo, hace aproximadamente 3 años, me dijo, mi hijo Chávez se ha pervertido y su corazón se ha ido y ha abierto las puertas de los babalaos, de los paleros y de los satanistas. Y me dijo responsablemente, se lo digo delante de Jehová, me dijo, él es el primer satanista en este país. Me lo dijo Jehová. Así que, así como usé el ministerio para colocarlo y mantenerlo, así voy a usar el ministerio para sacarlo. Hace 3 años el Señor ministró que Dios lo iba a quitar y que iba a morir. Cuando esa palabra el Señor me la dio, todo el mundo se rió y dijeron, pobrecita la pastora. Pobrecita la pastora. Está loca. Y durante días, hace años, hacíamos pactos delante de Jehová, orábamos, rompíamos los pactos que Él hacía entregando a los venezolanos, los demonios, cantidades de demonios de Cuba, cantidades de demonios de Haití, las ligas que Él hizo, las entregas de Venezuela. Él las hacía por un lado y Jehová se las rompía por otro. Y eso sin meternos con el rollo con la pastora, aquí con la imagen de la pastora y María Isabel. Cuando era esa es otra historia. Cuando el Señor nos mandó también a que había que derribar el demonio que dirigía a la pastora. Te voy ganándome puros amigos a través de esta filmación. ¿Sabe lo que el Señor nos mandó? Vaya y con este aceite derrámelo en ese vestido tan espectacular. Y nos fuimos como a las 7 de la tarde, caí en otro tema, pero esto es para que sepa que sobre Venezuela viene un terremoto tremendo, y el día que ocurre el terremoto sepa que Jehová fue el que lo hizo. No fue el diablo, fue Jehová. Entonces llegamos a lo de la pastora y estamos allí. Yo no encontraba qué hacer en medio de tanta gente para poder derramar el aceite. Y cuando yo veo es que vienen las cámaras de Promar a filmar y están entrevistando a la gente que está al frente de la imagen. Santo Jehová, yo dije, ay Dios mío, esto lo ve la viejita, la pastora de la iglesia, y se iba a decir que yo estoy hecha a perder. Porque esto lo hacíamos nosotros guiados por el Espíritu. Yo no iba a ir a pedir permiso, porque para ellos eso era locura. Hermano, y yo cuando veo las cámaras de televisión, a mí se me fue la pena. Yo agarré ese aceite delante de todo el mundo y se lo vacié y me fui. Y se me quedó mirando un señor así, con los ojos pelados, y yo, las cámaras de televisión.
lo peor que me falta que me consiguieron en Santa Rosa. Así era que hubiera quedado yo raya para siempre, hermano. ¿Eh? En serio. Así que, escúcheme, el Señor nos mandó a hacer una vigilia al frente de esa Santa Rosa. Y nos pusimos en una vigilia delante, hermano, y qué frío tan bravo toda esa noche. Y nosotros ahí calentándonos unos a otros. A las 4 de la mañana llegó Marisabel de Chávez. Y el Señor me dice, hija, ¿sabes qué está haciendo ahí? Entregándole a Venezuela a la pastora. Hija, en lo que él salga, en lo que ella salga, usted me revoca todo el pacto. Cuando la mujer se fue, caímos nosotros. Revocamos ahora todo pacto. ¿Qué cree usted, hermano? Años y años. Eso sí, mientras más nos metíamos en el espíritu, más piedras tiraron. Señor. Y más enemigos no nos ganamos. Así que bueno, seguimos con lo de Chávez. Y empieza esa guerra tan loca. Eso sí ha sido una guerra loca, ¿vieron? La guerra contra los brujos, los paleros, los ¿cómo es que se llaman? Los babalaos, los satanistas, los budistas, los... todo eso. Hermano, y en medio de esa guerra, escúcheme, lo más glorioso que quede filmado, cuando el Señor nos muestra todo lo que está haciendo este hombre y cómo está entregando Venezuela y cómo está haciendo pactos, el Señor me dijo, hija, vuelves a Sorte. Vaya, vamos, Señor. Y el Señor me ministró y me dice, vas a ir y vas a desatar esta palabra para romper todos los pactos. Porque el problema es que esta Venezuela es de Dios. Esta Venezuela no es de políticos, hermano. Y ahorita Venezuela está en las manos de Dios y lo que viene es juicio, lo que viene es sangre y lo que viene es pleito y contienda. Y usted y yo no nos podemos meter en eso. Y es un mensaje que le traigo ahí antes de comenzar pero era necesario que esto se firme. Y llegamos, el Señor nos mandó a 5 personas. Por cierto, en la medida que nos metíamos más en guerra, pobrecitos, los hermanitos más débiles de la iglesia los fueron atacando. Pero los más interesantes que atacaron fue algunos líderes, entre comillas, y hoy son los primeros enemigos del ministerio. Gente que me acompañaron a una Sorte. Aleluya. Yo no sé dónde se metió esa gente el día domingo. ¿El día cuándo fue? ¿El martes? ¿Dónde se metió esa gente el día martes? Porque supuestamente un falso profeta, las profecías no se le cumplen. Pero un verdadero profeta, las profecías se cumplen. ¿Y dónde quedaría el ojo? Con las profecías. Pero más triste lo que el Padre me ha revelado, que no sé si me lo deja hablar. Escuchen. Así que nos fuimos a Sorte y yo le dije, Señor, y ahora dime cuál es la estrategia. Mire, cintica roja, una botellita de licor, todos borrachos para llegar allá. Mentira, no tomamos, sino haciéndonos el que nos íbamos para los lados, que conste. Yo no te paso una gota de licor, porque encima que no quiero, encima me hace daño. Así que olvídate. Ahorita sacan un pedacito y lo cortan, llegamos borrachos a Sorte. Entonces, llegamos simulados a Sorte con nuestra cinta roja, etcétera. De una vez, los brujos te miran. De una vez, eso no es así, que usted llega a pasear para allá. Ellos te miran y te disciernen, pero siempre Dios coloca algo para que no nos reconozca. Así que esa tarde llegamos allá, al lugar, al altar mayor de Sorte. Hicimos lo que el Señor mandó hacer. Obvio que llevábamos el aceite y nuestro pote de aceite. Te ubíquese, Damaris, aceite. Entonces, llegamos, ese día se proclamó la palabra. No había pasado 15 días cuando el primero que nos había acompañado ya estaba listo, tumbado. Fuera. No había pasado ya como 6 meses, el otro, no menos, como 2 meses, el otro fuera. A los 6 meses el otro fuera, quedamos 2 y de broma, de esos 5 que fuimos.
¿Por qué cree usted? Entonces el padre nos dice a los 15 días, hija, quiero que vuelvas a Sorte. Y nos vamos de nuevo a Sorte, porque quiero mostrarte algo. Y voy a desatar una palabra, donde esta palabra se cumplirá. Y yo le voy a decir una cosa a los brujos para la gloria de Dios. Ese lugar van a pasar tantas cosas tan terribles, que ni siquiera los brujos van a querer ir para allá. De allá van a salir los brujos, ¿sabes? De las cosas terribles que van a pasar en Sorte, en esa montaña. Y esa montaña va a ser una, ¿cómo es que se llama? Un lugar, un parque nacional para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, esa es una palabra que está profetizada sobre ese lugar. Bueno, hermano, la segunda vez que fuimos, lo que usted no ve, mire, la primera vez que fuimos, los árboles, inmensos árboles. Uno oía los demonios desde los árboles, los oía. La bulla, uno miraba así, ahí viene un brujo, ahí viene el otro. O sea, era impresionante, era una locura. La segunda vez que fuimos, a los 15 días, ¿sabe lo que había pasado? Que mi amado, aquí hay testigos, pero como yo no quise tomar fotos porque yo digo, yo no quiero tener fotos de ahí, de pana. Entonces, mire, la tierra se abrió. Los árboles gigantes se arrancaron de raíz y se partieron. Los altares fueron destruidos. Por donde había las cosas, los entierros salieron. Eso fue la locura. Jehová pasó. Eso, humanamente y naturalmente, nosotros lo vimos para la gloria de Dios. Eso se hizo para derribar toda la sinvergüenzura que estaba pasando en Miraflores. Pero lo más tremendo es que el Señor nos mandó a Caracas y nos mandó con el potecito de aceite sobre esa Miraflores a desatar lo que Él tenía que desatar. Y la muerte de Hugo Chávez Frías vino de parte de Jehová, Dios de los ejércitos, dueño de este país. El mismo Dios que levantó este ministerio para orar, clamar, ayunar y ponerlo en la presidencia, el mismo ministerio fue utilizado para su muerte física. ¿Por qué? La palabra profética salió. Y el Señor me dijo, hija, es la primera muerte porque vienen más. Y todo aquel que ha blasfemado de este ministerio, el juicio de Jehová Dios le alcanzará. Y mientras más hable, su muerte será más brutal, dice Jehová. Porque no han ofendido a un hombre. Han ofendido a un Dios de gloria, santo y perfecto. Porque en la medida con que han medido, serán medidos. Y en la forma con que han juzgado, serán juzgados. Y en la manera que han condenado, así serán condenados, dice Jehová. Isamaya, Kenda, Rabasaya, Kenda, Labajai, triple comandante de guerra, Isamaya, Kenda, Labasai, ha sido entregada esta nación a ese comandante, Isamaya, Kenda, Labajai, es un comandante de una contienda terrible, Isamaya, Kenda, Labajai, que hará pelearse por esa silla, Isamaya, Kenda, Rabasaya, Kenda, Labajai. Nueva Venezuela, se escribe con sangre, dice el Señor, y no es necesario, y aún querrán perseguir a los cristianos, dice el Señor, pero mi espíritu no los dejará, porque no solo mi sierva ha profetizado, sino muchos han profetizado, dice el Señor. Guarda tu vida y tu familia, te dice el Señor, y no te metas
las manos de Dios. Y Él ha entregado a quien Él ha querido. Y de que mandere kenda. Pasará un tiempo. Y un tiempo de un tiempo. Y yo levantaré, dice el Señor, a un presidente conforme a mi corazón. Que gobernará mi Venezuela con justicia y con verdad. Guárdate, pueblo mío, te dice el Señor en esta tarde. Cierra las puertas a la contienda en tu casa. No hables, no critiques, no juzgues, solo adórame, dice el Señor. Ciertamente votarás, dice el Señor. Votarás para mi juicio, dice el Señor. Y de que mandere kenda. Un mensaje para esta Venezuela que pone su confianza en brujos, en hechiceros, en fuerza de las tinieblas. Por encima del soberano Dios no hay nada. Por encima de la gloria de Dios no hay nada. Por encima del hacedor de gloria no hay nada. Ni brujería, ni hechicería, ni palero, ni revelado. Porque el gigante Jehová es el que tiene el poder y la autoridad. Y lo ha delegado a sus siervos, dice el Señor. No temas, manada pequeña. Suelta tus ambiciones personales. No es el tiempo de que te edifiques, es el tiempo que edifiques mi reino. Y mi reino se edifica con tu santidad y con la adoración. Quisieron resucitarlos con pacto, quisieron darle la vida, pero solo mi espíritu es el que da la vida. Aliento de vida es mi espíritu. Y fue contra mi espíritu contra quien pecaron. Llenando Miraflores, llenándolo de altares, en lugares altos, en lugares, hicieron pactos de delante de mí. Así ha dicho el Señor. Yo estoy en contra de los brujos, yo estoy en contra de los hechiceros, yo iré contra ellos, dice el Señor, y ninguno quedará de pie. Así dice Jehová en esta tarde. El gran yo soy, el único y verdadero. Tiempo de los tiempos viene para esta Venezuela, y yo levantaré a mi iglesia, yo levantaré a mis líderes, yo levantaré. Solo cree en esta tarde, solo cree que yo te guardo, solo cree que yo soy el gigante que te protege. No temas, pequeña manada, no temas, pequeña manada, pues oirás y verás, oirás y verás, oirás y verás, y ninguno de mis juicios será quitado, dice el Señor, porque estos son mis juicios santos. ¿Dónde está tu lugar? Dice el Señor. ¿Dónde están tus dones? Dice el Señor. Carlos, yo es contigo. Tenemos una conversación profunda, te dice Dios. ¿Por qué juzgas mi iglesia, mi sierva? ¿No te das cuenta que mientras tú duermes ella guerrea? ¿No te das cuenta, iglesia, la responsabilidad tan terrible que coloqué sobre sus hombros
Rabakaya Kenda Labajai. Cada uno de los que se fue, Isamaikisa Rabajaya Kenda Labajai, fue un precio para que mi Venezuela quedara libre. Isamaikisa Rabajaya Kenda Labajai. Y aún verán este video, y aún blasfemarán, dice Jehová. Isamaya Kenda Rabasaya Kenda Labajai, pero no se esconderán, porque donde se escondan yo los alcanzaré, porque donde se escondan yo los alcanzaré, y allí ejecutaré mi juicio, porque no es juicio humano para que caiga. Cada simplemente sale y cae, pero la palabra de Jehová se cumple, la palabra de Jehová se cumple, la palabra de Jehová se cumple, la palabra de Jehová se cumple. Iglesia de multitudes, levántate, iglesia de multitudes, deja de señalar, iglesia de multitudes, deja de pensar, iglesia de multitudes, deja de, dice Maya Kenda Basai, añadir a tus pensamientos, Dios mío, razonando, dice el Señor. Samaikesa, no te he probado quién decía la verdad. Samaikesa la baja. No te he probado de quién salía mi autoridad. Samaikesa la baja. ¿Cómo ejecuté mi juicio sobre esta Venezuela? Samaikesa la baja. Lo que yo he hablado lo cumpliré. Lo que yo he hablado lo cumpliré sobre cada uno de ustedes. Bendición, dice Jehová. Quiero paz, dice Jehová. Quiero bendición sobre sus vidas. Isamaya Kenda Rabajai. Dejen de juzgar, dice el Señor. Dejen de juzgar, dice el Señor. Samaikesa la Bajai. ¿Dónde está tu balanza? Samaikesa la Bajai. ¿Dónde has colocado a mi sierva? Dice el Señor. No la has colocado en balanza y la has juzgado. Samaikesa la Bajai. ¿Sabías que cada ataque que viene a su vida antes vinieron porque les buscaron a ustedes? Samaikesa la Bajai. Por eso la he desligado por misericordia. Samaikesa la Bajai. Porque mientras te entretienes, mientras tú duermes, ella guerrea, dice el Señor. Samaikesa la Bajai. Samaikesa la Bajai. Vienen tiempos peligrosos, dice Jehová. Samaikesa la Bajai. Samaikesa la Bajai. Vienen tiempos peligrosos, dice Jehová. Samaikesa la Bajai. No pierdan su confianza en mí, no pierdan su confianza en mí, no pierdan su confianza en mí. Samaikesa la Bajai, Kenda la Bajai. Cuando has juzgado a mi sierva, te has juzgado tú mismo. Samaikesa la Bajai, Kenda la Bajai. Si ella ha sufrido 7 veces, tú sufrirás 15 veces, dice el Señor. Samaikesa la Bajai. Porque no has entendido que esto ha sido una guerra, porque no has entendido que esto ha sido una nación, porque no has entendido. Isamaya Kenda Rabasaya Kenda Rabasaya Kenda la Bajai. Que un tiempo, y la mitad de un tiempo, y verán mi gloria, y verán mi gloria, y verán mi gloria, y verán mi gloria. Oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Isamaya Kenda Rabajai. Ya no pierdas más tiempo, ya no pierdas más tiempo. Cuando tú juzgas a mi sierva, tú mismo te estás juzgando. Isamaya Kenda Rabasaya Kenda Rabajai. Quiero unidad. Amén. Samaikesa, Samaikesa, Samaikesa. No vi yo, dice Jehová, al ángel de la muerte venir y herirle con un infarto fulminante. Samaikesa, Samaikesa. Y yo hice mi voluntad en los cielos y en la tierra. Samaikesa. Pero mi juicio seguirá sobre toda Latinoamérica. Samaikesa. Y alcanzará a otras naciones. Samaikesa. Donde existe la idolatría, la hechicería, la brujería, ahí me levanto yo, dice Jehová. Samaikesa la Bajai, para trastornar a los sabios, para trastornar a los brujos, para trastornar a aquellos que dicen tener poder. Si el único poder, dice Jehová, ha sido conquistado por el Cristo de gloria, el Cristo de gloria, el Cristo de gloria.